la floresta somos todos. Muy bien, quiero que me acompañen en su Biblia al Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 8. Lucas capítulo 2, versículo 8, vamos a estar compartiendo allí la teología del primer villancico. ¿Cuántos saben cuál es el primer villancico? No es a la nanita nana, no, ni Noche de Paz. Podríamos llamarlo primer villancico a eso que declararon las huestes celestiales aquella noche en las praderas de Belén, donde los pastores velaban por sus rebaños. ¿Qué dice la palabra del Señor? Lucas capítulo 2, versículo 8. Vamos a leerlo entonces. Dice: en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis envuelto al niño en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando y diciendo, ¿qué decían? Dígalo conmigo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando le vieron, dieron a saber lo que les había sido dicho de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Mucho hemos tomado de lo que implica la Navidad a veces para hablar a algunas personas, y hemos usado esa frase: deja que Cristo nazca en tu corazón. Pero realmente, y el derecho del pensamiento debe ser que nosotros debemos nacer de nuevo en Cristo. Cuando traemos a la imaginación que el Señor nos regaló los eventos de aquella noche, cada uno puede estarlo imaginando de maneras diferentes. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque ese coro que se presentó aquella noche para dar gloria a Dios en las alturas no tiene nada que envidiarle al coro que se presentó esta mañana aquí de preciosos hermanos glorificando al Señor. ¿Cuántos creen eso? Pero todo tiene un solo propósito. Todos los eventos que sucedieron aquella noche tienen un solo punto de partida, y es dar gloria a Dios. Ese es el primer contenido teológico del primer villancico. Ese gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz debe ser el sentido, el propósito, el deseo, el anhelo, la búsqueda constante, la ruta que usted y yo sigamos en nuestro diario andar con el Señor. En todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en todo lo que digamos, dar gloria a Dios en las alturas. Para eso vino Cristo. Más allá incluso del alcance, de la extensión de su triunfo y su muerte en el Calvario por nosotros, Cristo vino para darle gloria a Dios en medio de su vida terrenal. No había nada en el corazón y en el pensamiento del Salvador que no implicara honrar y glorificar a su Padre en los cielos. Su obediencia perfecta y constante, su sumisión, su amor, su dedicación, su consagración, su servicio al Padre, lo único que buscaban era glorificar al que estaba y habita en las alturas y en la santidad.
Para eso vino Jesús primeramente, para mostrarnos a nosotros cómo se glorifica al Padre en una vida terrenal. Hemos muerto nosotros a esta vida terrenal y hemos nacido de nuevo en Cristo, para que en esa nueva vida en Cristo el Padre sea glorificado. Recuerda aquella noche cuando aquel religioso viene a Jesús y tiene una charla íntima, muy íntima con Jesús, San Juan capítulo 3. Y en medio de esa charla Jesús le dice a este hombre, Nicodemo, si un hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. ¿Cuáles son las evidencias de tu nuevo nacimiento? La pregunta es, hoy, ¿estás viendo en tu vida las evidencias del reino de los cielos? Hacer memoria de lo que pasó en Belén aquella noche es solo el inicio del fuego y el avivamiento de nuestro arrepentimiento, porque es el comienzo de comprender desde dónde fue la entrega de nuestro Salvador por nosotros. Esta obra de Dios está por encima de cualquier otra obra que se haya hecho, incluso de la misma creación. Cuando se crearon los cielos y la tierra, dice, y el séptimo día tuvo reposo el Señor de todo lo que había hecho, y vio lo que había hecho, y era aquí bueno en gran manera. Pero aquella noche, cuando nace el Salvador, cuando se cumple esa promesa después de milenios de haber sido prometido la redención de los hombres, una estrella aparece en el cielo, una única, señalada para aquella época, para señalar el día en que habría de nacer el Salvador. El coro celestial. ¿Cuántas otras veces aparece en escena el coro celestial? No apareció al término de la creación, no apareció luego que Egipto fue sacado Israel de Egipto, ni pasaron el Mar Rojo, ni en medio del desierto, no apareció al regreso de la esclavitud de Babilonia, solo para este glorioso día, cuando el Salvador, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se hizo hombre por usted y por mí. Para ese día preparó el coro celestial aquel primer villancico que dice entonces: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Porque no estaba apareciendo cualquier persona en escena, sino aquel que puede dar la verdadera paz, la paz que sobrepasa en todo entendimiento. Jesús dijo a sus discípulos: yo les doy mi paz, no se las doy como el mundo se las da. Todos los que estamos aquí podemos testificar de cómo la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Eso quiere decir que no tenemos a veces ni palabras para dar a entender lo que sentimos, cuando a veces en medio de tribulaciones, de pruebas, de desolaciones, de quebrantos, de tremendos momentos de angustia, de dificultad, de escasez, aún de quebranto físico, de problemas por grandes que estemos enfrentando, aún ahí podemos decir: en ti confía mi corazón. En ti esperaré. Ese es el resultado de la paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando nuestro corazón, guardando nuestros pensamientos. ¿Dónde? En Cristo Jesús, porque Él es la verdadera paz. Ahora lo cantaban: al mundo paz. Pero no hay vivencia y comprensión real de la paz, sino hasta que Cristo tiene el control absoluto de nuestras vidas. Una palabra preciosa en ese texto que acabamos de leer es: les traigo una noticia de gran gozo. Cada que abrimos nuestra boca, cada que reconocemos cómo hemos sido amados por el Salvador, eso debe ir sobre un impulso de gran gozo. No hay en el creyente, aunque tengamos momentos de tristeza,
No hay en nosotros la opción de dejar apagar el gozo de nuestra salvación. Hay uno que quiere robarlo, hay uno que quiere apagarlo y atentar contra ese gozo, pero es su responsabilidad mantener vivo el alcance del gozo de la salvación. Usted y yo no ponemos una milésima, un milímetro, no ponemos un gramo, un centésimo en la salvación. Todo nos es otorgado por gracia. Ninguna de nuestras obras, ni nuestra apariencia, ni nuestro estatus, nada de eso pone para nuestra salvación, sino por medio de aquel que nos amó, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Desde el pesebre, Dios estaba mostrando su amor por nosotros. Nuestra actitud entonces al reconocer la obra de Dios por medio de Jesús no debe ser muy diferente a la actitud de los pastores aquella noche cuando presenciaron tremenda escena mientras cuidaban sus rebaños. Les recogió gran temor, pero aquella buena noticia se iba a encargar de calmar el temor. La buena noticia no era que había nacido un bebé, no era que había nacido de una manera sobrenatural, ni maravillosa, ni poderosa por la mano del Dios eterno. La buena noticia es que había nacido el Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Están aquí todavía? Amén. Os ha nacido hoy en Belén un Salvador, que es Cristo el Señor, y Él ha venido a salvar a su pueblo de sus pecados. Para ellos fue hacer memoria de la promesa de profetas muchos años atrás. Y por eso sus corazones solo se movieron a una cosa. Vamos pues, pasemos pues, vayamos pues, y miremos esto que se nos ha dicho. ¿Y cómo fueron? Dice el texto bíblico. Fueron pues con expectativas, sí, pero sobre todo maravillados de todo lo que se les había dicho. Esa noche en Belén, el universo entero se involucró en el regocijo de aquel evento. En el versículo 20 dice exactamente: entre tanto que los pastores regresaron glorificando y alabando al Señor por todo lo que habían visto y oído, y fue tal como se les había dicho. Cantamos por ahí a veces, hay un coro muy precioso. Y esa canción dice: aunque haya gigantes, aunque haya montañas, tú eres más grande. ¿La han escuchado? La hemos cantado algunas veces. Eres más grande que eso. Y aquella noche Dios le estaba diciendo a su pueblo Israel: yo soy más grande que todas las vicisitudes y todas las adversidades que han venido, y cumplo mi promesa. Esta también es parte del cumplimiento de la paz de Dios en nuestros corazones, que Él cumple sus promesas. Hoy no estamos esperando al niño que nacerá en el pesebre. Hoy no estamos ya esperando. Eso no volverá. La cruz no volverá a suceder. Hoy esperamos al Rey glorificado, que un día cuando suene la trompeta arrebatará a su pueblo. Yo lo estoy esperando, no en el pesebre, no en la cruz, sino con gran poder y gloria. Le veremos tal como Él es. Le veremos venir en las nubes. Todo ojo le verá. Pero nosotros que hemos confiado y creído, le veremos para regocijo y gloria, como aquella noche en Belén. ¿Cuántos se alegran de eso? Tu vida y mi vida hoy deben ser un continuo dar gloria a Dios en todas las cosas. Número 2. El segundo contenido teológico de ese villancico proclamado por los ángeles. No sé en qué tono, no sé cuál era el ritmo, ni la melodía, ni la composición de aquella melodía, pero debe haber sonado
me imagino, el más cercano a vivir algo similar a eso fue Juan, cuando en el Apocalipsis veía constantemente que en el cielo se glorificaba y se cantaba y se honraba al Santo, 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 y se daba gloria a Dios en las alturas. Paz es la palabra eirene en el griego, y es por implicación ser prosperado también. No en el concepto de prosperidad que nosotros creemos desde nuestra naturaleza humana, pero es que hemos sido más que prosperados. La salvación que usted y yo tenemos en Cristo es la mayor riqueza por la que no hicimos absolutamente nada. Uno solo pagó el precio, y siendo nada, y estando pobres, ciegos, miserables y desnudos, y muertos en delitos y pecados, aquel que nació en el pesebre, pero que fue al Calvario y luego resucitó para sentarse a la diestra del Padre, ese mismo hoy te ha trasladado del reino de las tinieblas a la luz. ¿Cuánto vale eso? No sabemos darle valor ni calcular la magnitud del valor de eso. Hemos sido, siendo no pueblo, ahora somos llamados su pueblo. Habiendo sido perdidos, fuimos hallados. Pero a todos los que creen, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? Potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué otra prosperidad podríamos estar esperando si ya hemos alcanzado la mayor riqueza que pudiésemos alcanzar? El ser perdonados de nuestros delitos y pecados, y que nos haya sido quitada esa culpabilidad y nos haya sido otorgada la justicia del que venció en la cruz al pecado y a la muerte. Tenemos pues entonces, por medio de Cristo, paz para con Dios. Qué regocijo produce poderse acercar delante de aquel que aún hoy, si has pecado, por amor te dice: yo te perdono, y te dice como aquella noche: no temas, porque ha venido el Salvador, y hoy es día de salvación también, hoy es día de arrepentimiento también. Pero para los que ya hemos disfrutado de ese arrepentimiento y de ese perdón, es día de regocijo y de gran gozo por estar recordando todo lo que ha sido hecho por nosotros. Jesús fue el regalo de Dios a los hombres, y por medio de él estamos entonces nuevamente unidos al Padre. El punto aquí es que por medio del nacimiento del Mesías, Dios extiende su favor a todo hombre, al que no había hecho nada para merecerlo, pero que por su gracia se le da la oportunidad de conocer al Príncipe de paz. Isaías lo anunció: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Y cómo se llamará su nombre? Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Amados, la paz, la que es puesta aquí, es una paz para todo lo bueno que fluye a nosotros desde Cristo, desde que Él quiere poner en nosotros su naturaleza. Esa es la paz, que a medida que permanezcamos en la vid, que a medida que permanezcamos en Él, podremos dar el fruto apacible de la vida nueva del reino de los cielos en nosotros. Si permanecemos pegados a la vid. ¿Cómo da la rama el fruto? Lo da de manera natural, a su tiempo. No se puede forzar, no se puede acelerar el proceso de un fruto. Pero si nosotros no permanecemos pegados al Príncipe de paz, a la vid verdadera,
no daremos esos frutos de justicia y de paz que glorifican el nombre del Padre. Estaba hablando con alguien esta semana y hace algunos días subíamos ahí por la vía de Santa Bárbara de la Pintada hacia arriba, ya viniendo hacia Medellín, y nos cogió un trancón por alguna situación. Y paramos exactamente al lado donde habían muchos árboles de mango, llenos de mangos así rojitos para uno. Nos bajamos inmediatamente y empezamos a coger los que estaban en el suelo. No había ni uno bueno, a pesar de que por fuera se veían sabrosísimos. Entonces dijimos, bajemos los que están en las ramas porque esos deben estar buenos. ¿Y qué cree usted? Tampoco estaban buenos. No sabemos si fue antes, si fue después, no sabemos en qué momento, pero no era el fruto deseable, no era el fruto esperado. ¿Quieres dar un verdadero fruto de paz, de gozo, de justicia que glorifique a Dios? Solo se dará en tu vida y en mi vida si permanecemos pegados a la vid verdadera. Quizá la ausencia de paz muchas veces es porque nos hemos salido, desgajado de la vid. Amados, el Señor vino para que tuviéramos paz. El anuncio de nuestro perdón, el anuncio de esa culpa quitada, es lo que trae paz a nuestro corazón. Cuando Pablo dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, a la que asimismo fuisteis llamados. Está diciendo, ni se les ocurra despegarse de la mano, de la confianza, de la fe en el príncipe de paz. Tercero, en la teología de esa buena voluntad que se anuncia en Belén a los pastores, está entonces el hecho de que ahora los hombres tendrán un nuevo camino que caminar. Los pastores, a la luz de lo que les fue anunciado, el nacimiento del Mesías, representan la actitud correcta que se debe tener frente al anuncio de las buenas nuevas. Por eso pensaba mientras venía ahora bajando hacia este lugar, si nuestra Navidad no está cargada del mensaje de las buenas nuevas, lo único que estaremos haciendo es celebrar una época más, una época comercial. Pero si cargamos nuestra Navidad de Cristo Jesús, del anuncio del regalo de Dios, de la oportunidad de Dios para nuestras vidas, la Navidad cobrará sentido. Porque si no, le estaremos haciendo propaganda a Santa Claus. Y Santa Claus no nació en el pesebre, ni fue a la cruz, ni resucitó al tercer día. Aquel fue anunciado desde antiguo, fue el que se despojó de sí mismo y se hizo humilde para nacer en un pesebre y traer regocijo al corazón del que cree. ¿Cuántos aquí creen en el Hijo de Dios? ¿Cuántos aquí creen en el Salvador? Regocíjese de anunciarlo en estos días. Regocíjese de proclamarlo. Esta es una puerta abierta. Navidad es una puerta abierta para decirle a otros, Él nació para tu salvación. Él nació para que te reconcilies con Dios. Él nació para que tengas paz cuando tus pecados y tu condenación sea quitada por medio de Cristo. Así los colores, la alegría de esta época tendrá sentido si Cristo es el centro de esta celebración. Ellos por lo menos se tomaron la molestia de ir y comprobar lo que les fue dicho. El hombre de hoy ni siquiera se acerca al Mesías para comprobar su amor. Los hombres están llenos de argumentos, de ideas. Los hombres están llenos de pensamientos. Pero ninguno de ellos apunta siquiera a probar lo mínimo de caminar con el Maestro. Volvamos a Nicodemo, religioso,
Usted y yo no le llegaríamos a los tobillos en religiosidad, en tradición, en actividad litúrgica. Pero a ese Jesús le dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: no me puedes ver claramente, no puedes discernir claramente quién soy yo, no puedes, aunque lo tenía de frente. Necesitaba morir a sí mismo para nacer de nuevo en Cristo Jesús. Darse la oportunidad de rechazar a Cristo es exponerse a una eternidad de condenación. Probar su amor y abandonarlo es ser un traidor del amor incondicional manifestado en el cielo. El regocijo no abandonó a los pastores aquella noche. Ellos recibieron esta visión y aunque por un momento tuvieron temor, al comprobar la verdad se sorprendieron de que el Salvador prometido hubiese nacido de una manera tan humilde. Por eso ellos glorificaron a Dios. Amados hermanos, usted y yo sabemos que el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuánto hay para los humildes de parte del cielo? ¿Cuánta gracia, cuánta bendición, cuánto anhela Dios derramar sobre el corazón humilde que se acerca para creer y creer de una manera definida en que Dios siempre cumple sus promesas? Ellos tal vez, como muchos, tenían la expectativa de encontrarse a otro en otras condiciones, tal vez con una orquesta tocando para el nacimiento, ese baby shower de Jesús ahí, lleno de regalos y gente viniendo prominente a saludar al rey. Pero lo que se encontraron aquella noche fue una cena totalmente diferente que confrontaría sus corazones. Porque la salvación nada tiene que ver con lo que ven nuestros ojos, sino con lo que cree en nuestro corazón y lo que confiesa nuestra boca. Amados hermanos, si usted ha probado del amor de Dios, si está consciente de la gracia derramada sobre su vida, no vuelva atrás. No se desaliente, no pierda el gozo de su salvación. Al contrario, avive el gozo de su salvación al recordar que el Dios eterno se hizo humilde por amor. Si le va a aplaudir al Señor, no lo dude. Es la humildad la que hace hombres de buena voluntad. Los pastores cumplieron esta proclamación. Fueron hombres voluntariosos que fueron a comprobar lo que se les había dicho y su regocijo fue cumplido. ¿Qué quiere decir hombres de buena voluntad? Quiere decir hombres que disfrutan del favor de Dios. De seguro, algunos de ellos aún estaban fieles cuando el Salvador fue a la cruz. Nunca olvidaron aquella escena humilde y de seguro a lo lejos lo siguieron y de seguro caminaron con Él y se convirtieron en testigos de Él, porque ellos caminaban en la fe, en la fe que no necesita evidencias, en la fe que cree sin haber visto. Es la fe que necesitamos restaurar en estos tiempos. No una fe que demande cosas, sino una fe que dependa de la memoria y la gratitud por lo que se ha recibido.
Nosotros andamos afanados. Recuerda que le decía ahorita, no sé cuántos proyectos y cosas van a haber en su carta para el próximo año. Pero por mi parte, yo creo que lo he recibido todo. ¿Qué más podría yo pedirle a aquel que me amó tanto, que se humilló por mí? Ahora Él espera que como aquella noche en las laderas de Belén, aunque tengamos un poco de temor, vayamos y comprobemos lo que hay en el Salvador para nosotros. Terminemos con estas reflexiones que tenemos aquí. No se puede de ninguna manera desconectar los eventos sucedidos en Belén y en Jerusalén. Son exactamente un mismo suceso cronológico perfectamente llevado a cabo. El énfasis de importancia no se puede cargar solamente en el Calvario y la resurrección, que son el clímax de ese plan, pues sin el entendimiento del misterio del pesebre no se podrá de ninguna manera comprender el misterio de la cruz. Quiero terminar leyendo lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Aún cuando él era en forma de Yahvé, no consideró ser igual a Yahvé algo por lo cual aferrarse. Por el contrario, se despojó a sí mismo en el hecho de que tomó forma de esclavo, haciéndose como ser humano. Esa fue la gloria de Cristo. No que sanó, no que multiplicó, no que hizo grandes señales y prodigios. La gloria de Cristo fue que en su humanidad Él pudo vivir una vida perfecta en obediencia, perfecta en aprecio, perfecta en sumisión al Padre Celestial. Con su boca mismo el Señor lo proclamó y dijo: gloria de los hombres no busco. No busco el ser admirado. De Él no quiere admiradores. Él no quiere quienes se sorprendan. Él no quiere quienes le sigan por interés. Él quiere hombres y mujeres rendidos de corazón a su voluntad y a sus pies. ¿Hay alguno de esos aquí? Amados hermanos, esa es la teología de aquel primer villancico. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad a los que el Señor ama. Y le tengo una buena noticia: el Señor nos sigue amando, el Señor sigue estando favorable para nosotros, el Señor sigue siendo bueno con usted y conmigo. ¿Por qué? No esperando que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan, pero también esperando que los que se han arrepentido no den un solo paso atrás, sino que perseveren hasta el fin.